Mi amado hermano y hermana, que usted abra su Biblia, por favor, en el libro de Ageo, del profeta Ageo, capítulo 1. Mientras usted va abriendo su Biblia, yo le quiero pedir, por favor, que analice una pregunta, hermanas y hermanos, y lo pueda responder de manera personal nada más. Hasta al día de hoy, hermanos, todo lo que ha hecho en la semana, lo que hizo en esta semana, pregúntese si todo lo que hizo honró al Señor, o con lo que hizo honró al Señor. Con todo lo que hizo, usted honró al Señor. Vamos a leer la escritura, versículos 3 al versículo 7. Por favor, hermanos. Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, por favor. Dice, del versículo 3 al 8, dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, que moras en los cielos y en todo lugar, queremos darte gracias en esta hora de la tarde, porque nos permites una vez más el poder, Señor, ser edificados con tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a que tu palabra sea proclamada con claridad, con denuedo, con entendimiento, Señor. Y que, oh Dios, nuestro corazón esté receptivo, permanezca abierto para recibir tu palabra, Señor, y pueda dar fruto al 100 por 1. Quita de nosotros toda, Señor, distracción, y ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Hoy te pido solamente dirección, sabiduría, y que tú me ilumines, para que lo que yo proclame en esta hora sea únicamente palabra tuya, que edifique, Señor, a tu pueblo, que nos edifique, que nos conforte y nos llame a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir, si hay pequeños, que puedan pasar a su salón, por favor, que puedan tener su clase. Una hermana, por favor, pueda apoyarnos con esta clase de los pequeños. Solamente los adolescentes nos quedamos para la parte de la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, por favor, vamos a dar unos minutos mientras vaya respondiendo a la pregunta que hicimos. Durante la semana, todo lo que hicimos, o con todo lo que hicimos en la semana, ¿honramos al Señor? Esa es la pregunta. Otra pregunta más, hermanos, por favor, para que podamos responder. ¿Qué fue lo primero que hizo hoy en la mañana? Lo primerito que hizo hoy en la mañana. Y otra pregunta también. Ayer lo compartí con el consistorio. ¿Con qué pensamiento, más bien con qué actitud hoy se presenta en este lugar, en este culto? ¿Con qué actitud viene? ¿Con qué actitud se presenta al culto? Son 3 preguntas, ¿sí? Primera pregunta, ¿cuáles dijimos? Durante la semana, todo lo que hicimos, ¿honró al Señor? Usted responda, ¿sí? Segunda pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo en este día, al comenzar el día? ¿Qué fue lo primero que hizo? Y la tercera, ¿con qué actitud viene al culto? Miren, hermanos, nosotros seguimos trabajando el tema de una iglesia centrada en el Evangelio. El tema de hoy dice, una iglesia a su manera. Ese es el tema de hoy, una iglesia a su manera. Hay tantos lugares, hermanos, tantas formas diferentes de vivir en el día. Y nosotros podemos elegir muchas maneras de poder conducirlos y vivir. Usted recordará que antes, en otras predicaciones, compartíamos ¿cuál es la primera palabra que expresamos en el día?
Ahora, ya lo vimos eso en alguna ocasión. Y ahora sí quisiera que alguien compartiera rápidamente de manera breve. ¿Qué fue lo primero que hizo en la mañana, en este día, al comenzar el día? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Quién va a ser un valiente que va a compartir? ¿Qué fue lo primero que hizo? Darle gracias a Dios. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, se lo dejo ahí. A lo mejor pudieron hacer otras cosas, ¿verdad? Ahora, ¿con qué actitud viene a la casa de Dios? Podemos decir, con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado. Pero muchas veces la imperfección humana, hermanos, se hace evidente a través de nuestras actitudes. Y llegamos o temprano, porque el pastor me dijo que tenía que llegar temprano, porque él comenzaba, no hay otros sillas, dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Pero no lo hacemos porque tengamos un corazón dispuesto o recordar y priorizar mis responsabilidades. Darle lugar a quién, a nuestro Dios. Y nos conducimos de diferentes maneras de vivir. Ageo, si le ponemos énfasis, hermanos, versículo 4, ¿qué es lo que dice, hermanos? Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y no nos referimos a la casa o al espacio que hoy día nos presta nuestra hermana Lucha, no nos referimos a ese espacio, sino a la presencia de Dios, al culto, al servicio de Dios. Es para vosotros, tiempo para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está ¿qué? Desierta. Y versículo 6, fíjese bien lo que dice el Señor. Sembráis mucho, ¿y qué más? Coméis y qué, y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal, ¿en qué? En saco roto. Dios, hermano, nos ha formado para ser criaturas del corazón. Nos ha formado para vivir desde el corazón, a través de una comunión personal con Él, una comunión en intimidad con Él, y de manera profunda tenemos que conducirnos. Cada día de nuestro día de vivir tenemos que conducirnos a través de una relación personal con Jesucristo. El problema precisamente, hermanos, es la toma de decisiones. Cada día nosotros tomamos decisiones, siempre tomamos decisiones. Sin embargo, hermanos, ¿cómo hemos tomado decisiones hasta el día de hoy? En base a nuestros deseos, en base a lo que queremos, a lo que pensamos. Incluso, hermanas y hermanos, en base a nuestra actitud, en cómo venimos, tomamos decisiones. Es decir, nuestro impulso. Y nos desconectamos del propósito de Dios. Nos desconectamos de la voluntad de Dios, de lo que Él ya tiene para nosotros. Y por eso es que muchas veces queremos sembrar y vemos que la cosecha es poca. No estamos satisfechos con lo que nos alimentamos, con lo que tenemos. No hay durabilidad en el sustento, en el trabajo. Parece que no hay durabilidad. No nos saciamos, nunca estamos conformes, siempre estamos inconformes. Mostramos queja. Y mire, hermano y hermana, vemos nuestros corazones como si fueran inundados entre un aspecto voluble. Así nos conducimos. Y si nuestro temperamento es colérico, aún más todavía. Somos mecha corta y nos conducimos de esa manera, con resentimiento, con orgullo. Tenemos que reconocer, hermanos, que nuestras emociones nos afectan también. Pero no solamente son debilidades, sino más bien es una señal, hermanos, de seguridad, de que podemos mirar con honestidad también nuestra vida y evaluar entonces cómo nos estamos conduciendo y cómo nos está yendo en el caminar aún con Cristo. Porque posiblemente, aún con Cristo, estemos siendo inconformes, aún con Cristo estemos mostrando una vida de queja cada día. Aún con Cristo, hermanos, estemos expresando palabras y hablando mal de las personas, a nuestro alrededor, de la misma familia, de nuestro alrededor.
Veamos nuevamente el pasaje, versículo 4 y 6. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta, es pregunta. Y versículo 6, sembráis mucho, ¿qué más dice? Recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Mis amados hermanos, todo esto tenemos que analizarlo con honestidad en nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y responder a través de la comunión que hemos de tener con nuestro Dios. Podemos elegir vivir desde el corazón, hermanos, con confianza, pensar, sentir, actuar y creer con lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando. Ser hombres espirituales. Pablo decía, ya no tenemos la mente de ¿qué? Del mundo, sino la mente o el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todo, dice, es hecho nuevo. Vivir desde el corazón, hermanos, es un aspecto crucial y fundamental para la vida cristiana. Vivir desde el corazón. Pero ahora tenemos nosotros que entender qué es lo que realmente existe en nuestros corazones. Por eso decía yo, ¿con qué actitud venimos al culto? ¿Qué es lo primero realmente que decimos en la mañana? Porque a lo mejor ciertamente puede ser eso, darle la gloria a Dios y gracias porque nos da un día más de vida. Pero ponemos un ejemplo. En esa gratitud, me levanto de la cama, me pego en la esquina de la cama, en el dedo chiquito del pie. ¿Y cuál es lo primero que expreso? Gracias, Dios. Lo que no, ¿verdad? Tenemos que entender qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, hermano, nuestro Señor quiere todo de nosotros, todo el tiempo. Quiere una entrega total, en totalidad a Él. Quiere que nuestra mente sea renovada, transformada. Que nuestras manos se pongan a trabajar. A través sí de buenas obras, pero no por méritos para salvación, sino como un resultado de la fe. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Por eso tenemos que recordar que desde nuestro hogar tenemos que elegir un lugar donde estemos en comunión con Dios de manera esencial, con constancia, con continuidad. Que tengamos una maravillosa comunión con Dios, que vivifiquemos nuestro corazón. El Señor quiere que su iglesia despierte, hermanos. Muchas veces estamos dormidos como iglesia. El Señor quiere una iglesia saludable, quiere una iglesia enfocada. El Señor quiere una iglesia sin mancha ni arruga, porque así la va a entregar. El Señor quiere una iglesia a su manera, no a mi manera, no a lo que yo quiero hacer, no a lo que mis deseos me conduzcan. Y tristemente, hermanos, podemos ver cómo existe tibieza espiritual, frialdad espiritual. Y quiero atreverme a decir que incluso en la vida de la iglesia, y no solamente de esta iglesia, mucha iglesia, no solamente hay la frialdad ni la tibieza, ya hay una alergia espiritual, hermanos. Tristemente me duele en el corazón. Alergia espiritual. Ya somos alérgicos a lo espiritual. Preferimos las cosas del mundo y lo espiritual lo dejamos a un lado. Y claro que deseamos que eso se corrija. ¿Quién desea que eso se corrija, hermano? Levanten la mano. ¿Quién desea que eso se corrija? ¿Amén? Hay casi nadie. Amén. ¿Sí? ¿Deseamos que todo se corrija o deseamos seguir viviendo tibios, fríos y alérgicos? Yo soy alérgico a la eritromicina, que es una medicina. Cuando pasó lo de la pandemia, había un medicamento, no recuerdo cómo se llama, pero era parte de la familia. Era eritromicina y era otra parte de la familia. Nos enfermamos y recetaban ese medicamento. Yo soy alérgico a ese medicamento.
a toda la familia de la eritromicina. Imagínense, si hubiera sido el único medicamento. Soy alérgico. No tendría a lo mejor, si no creyera en Jesucristo, la esperanza. Pero hermanos, fíjense ahora, la alergia espiritual es muy triste para la vida cristiana y sobre todo para la vida de la iglesia. Y claro que deseamos que eso se corrija, pero también deseamos nosotros corregir esa parte. Y lo triste, y aún más todavía, hermanos, es que lo queremos hacer como a nuestra manera. Como los padres corregimos a los hijos a veces, y decimos, y lo he dicho yo también, ¿no? A veces guiados, ¿por qué? Por la razón, queremos corregir. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Pero nunca le explicamos al hijo por qué es pecado, por qué tiene que ser corregido en esa parte. Pero queremos corregir. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y para con el Señor, hermanos. ¿En qué tengo que ser honesto con el Señor? Versículo 6 otra vez. Sembramos mucho y cosechamos poco, porque sembramos conforme a nuestro deseo. Comemos y no saciáis, porque comemos sin nutrirnos. Nos alimentamos de la chatarra y no hacemos dieta espiritual, porque somos alérgicos ¿a qué? A lo espiritual. Bebéis y no quedamos satisfechos. El Señor nos da, nos pone. Cuando oramos a Dios por necesidades, el Señor nos va a dar no lo que queremos, nos va a dar lo que necesitamos. Y por eso nuestro corazón, porque está esperanzado a que Dios responda conforme a nuestra manera, a lo que esperamos nosotros, mostramos inconformidad, incluso hasta queja, y no estamos satisfechos. Esta parte que Ageo escribe aquí y dice, os vestís y no os calentáis, otra traducción dice que siguen padeciendo frío en la frialdad. Seguimos siendo fríos, tibios o alérgicos espirituales. Y por eso, hermanos, no hay durabilidad en el sustento espiritual y físico. Porque hay un desinterés en la palabra, hacia la palabra de Dios. Yo le quiero decir, hermanos y hermanas, que si decidimos vivir abiertamente y honestamente, vamos a experimentar la plenitud de Dios. Solamente así, con honestidad. Nuestro Dios no se ocupa de nuestras fachadas, del ser falso que queremos retratar. Es que yo voy todos los domingos al culto, pero en el hogar muestro otra actitud. O en el mismo culto vengo con una actitud y no estoy dándole la adoración y la gloria a Dios debido a su nombre. Porque a lo mejor vengo al culto y me fijo de los demás, o si el pastor llegó tarde, o si los hermanos, y empiezo yo a hablar. Empiezo a mencionar nombres, empiezo a hablar de las imperfecciones que para mí son. Y mi adoración está enfocada ¿en quién? En el único objeto de adoración que tiene que ser el Dios trino y uno. Por eso, Dios no se va a ocupar, hermano y hermana, en esas fachadas. Dios no se va a ocupar en ese ser falso que usted quiere retratar como cristiano y como hijo de Dios, cuando aquí es alguien y afuera es otro en su hogar. Es importante, hermanos, entonces, que recordemos que nuestro Dios nos busca con fidelidad y busca fielmente a quienes somos realmente pecadores, arrepentidos, que somos pecadores, que reconozcamos al Señor y que reconozcamos que estamos construyendo paredes a nuestro alrededor a través de lo que realmente existe en nuestro corazón. Presentimientos, orgullos que no nos permiten adorar, que son estorbos y que tenemos que derrumbar esas barreras. Es por eso, hermanos, que es necesario reconstruir. Cada uno ahora somos miembros del cuerpo del Señor. Somos miembros de la iglesia, el Señor es la cabeza. Y somos llamados a reedificar, a reconstruir. Pongamos atención ahora al versículo 7 de Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos,
¿Qué ha dicho Jehová de los ejércitos? Meditar Meditar sobre qué? Vuestros corazones. ¿Qué es lo que realmente está en mi corazón? El día de hoy, ¿con qué actitud vino a la casa de Dios? Al comenzar el culto, o en la oración previa al culto que hicimos, ¿cuál fue su actitud? En el preludio, ¿cuál fue su actitud? En las oraciones, en la lectura, en las alabanzas, ¿cuál fue su actitud? En el sacramento, ¿cuál fue su actitud? Hay otro sacramento, ¿cuál será mi actitud ahora? Meditad ¿qué? Sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella ¿qué? Mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjese, le quiero leer en la Nueva Traducción Viviente este versículo 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera, construyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿A qué se refiere este texto, hermanos? ¿A qué se refiere ir a los montes, traer madera, construir su casa y complacer y honrar al Señor? Preguntamos, ¿qué fue lo primero que hizo en el día? Preguntamos, ¿con qué actitud ha venido en este día al culto? Ahora, hermanos, hemos sido llamados a construir, a reedificar la casa del Señor. Y aún más, hermanos, esta iglesia está trabajando con un proyecto pro templo, y se edificará casa. ¿Cómo lo haremos? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera? ¿Cuál ha sido nuestra actitud, hermanos, al ir a esos montes? ¿Cuál ha sido nuestra actitud al ir a esos montes? ¿Qué tipo de madera, hermanos y hermanas, estamos trayendo? ¿Realmente será madera buena? ¿Es madera buena la que estamos trayendo a este lugar para construir y reedificar? Cuando leímos en Ageo el verso 4, hermanos, la Escritura nos está dando a entender algo importante. Hacemos mucho y logramos poco. No quedamos satisfechos. No hay durabilidad. Tenemos que analizar y ver cómo hemos de comenzar, hermanos, a construir, ser sabios al decidir, saber decidir, elegir la madera, esa madera adecuada y la manera adecuada de hacer y construir para la gloria de Dios. Tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo. Marcos 1:35, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Marcos 1:35. El mejor ejemplo está en la Escritura, en el Evangelio de Marcos y en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Según la Escritura. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo empieza el texto? ¿Levantándose qué? De mañana, muy de mañana. Y el texto afirma, estando como aún muy oscuro. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren, hermanos, yo no sé dónde estará el lugar. Hemos buscado terrenos, hemos hecho muchas cosas. Ayer lo platicamos con consistorio. Y es una situación difícil, digamos, el poder ubicar un terreno bueno que quede accesible para muchas familias. Pero si es en este lugar, si es arriba, si es atrás, yo no sé, hermanos, si nos pese subir. Esta subida va a la redundancia. Y venir muy de mañana, muy temprano. Venir aún estando oscuro. Y disponer nuestro corazón a orar. Ahora, Jesús fue a un lugar desierto. Y quizás ahorita lo vemos, bueno, la comisión pro templo está trabajando, pero no se ve nada, solamente hay tantos cuadritos. Y tal pareciera que eso causa desaliento, desánimo, desesperanza. Pero aún en el desierto, Jesús nunca se desanimó ni se desalentó, sino que Él buscó la dirección y la relación con ¿quién? Con su Padre. Amén, hermanos.
Tenemos que, en medio de la imperfección, buscar siempre dirección. Ahora, hermanos, si nosotros tomamos este ejemplo en Jesucristo, desde la mañana, lo que hagamos, aún muy oscuro, ponernos en comunión con Dios, va a haber resultados. Quiero que me acompañe ahora a Ageo. Ahí seguimos leyendo. Voy a leer versículos 10 y 11, y la conclusión viene en el 12 y 14. Dice así la palabra de Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Es decir, por eso no vemos respuesta de Dios. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12. Juntos, hermanos, el 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Quién escuchó la voz del Señor? Zorobabel, ¿y quién más? ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Nada más? Todo el resto del pueblo, el remanente, dice la palabra de Dios. Hermanos, ustedes conocen la misión desde antes y conocen que hay hermanos y hermanas que no están. Y a veces nuestra mirada se pone en ello. Ciertamente la parte de la labor pastoral es esa, ir por aquellas ovejas que se han desviado y será la labor pastoral. Pero a veces nuestra actitud se basa en eso, esa actitud se basa en eso. Ese desaliento, el desánimo se basa en eso, porque no hay hermanos. Pero yo le quiero decir a usted es el remanente del pueblo. La palabra dice que oyó la palabra, ¿sí? Las palabras del profeta enviado por Dios. ¿Y qué hubo en el pueblo? Hubo temor en el pueblo de Dios. Versículo 13 y 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. ¿Dice quién? Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, del hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es decir, otra traducción dice que ellos, al haber despertado el aliento de su espíritu, obedecieron el mensaje del profeta enviado por Dios. No del profeta, sino del mandato de ¿quién? De Dios. De manera que lo que tenemos que hacer, hermanos, es traer madera buena, paz, armonía, trabajar como Dios nos ha mandado, con amor, con sentido y con propósito, con pasión por la obra del Señor, sabiendo que somos instrumentos y somos miembros del mismo cuerpo. Amén. No mirar las circunstancias, no andar por vista, sino andar por ¿qué? Por fe. Amén. Así que, hermanos, el resultado es ese, que el remanente comenzó a obedecer el mensaje. Al oír las palabras del profeta enviado por Dios, hubo temor del Señor en el pueblo y se despertó el espíritu. La invitación, hermanos, es esa: que una iglesia a la manera de Dios es una iglesia que despierta, que trabaja con amor y con pasión por la obra del Señor, no mirando a los demás, no haciéndonos no parte de la iglesia, sino más bien haciéndonos parte de la iglesia. Y si hay algo que corregir, empezar por nosotros mismos, no haciendo como si no fuéramos parte del problema. Quizás tenemos que empezar por nosotros mismos a corregirnos. Así que seamos hombres, mujeres, hermanos en Cristo, iglesia, a la manera de ¿quién? De Dios. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor, por favor, hermanos, que esto sea un aliento en nuestro corazón. El Señor dará lluvia, dará respuesta a su tiempo. El Señor ha dicho: yo estoy con vosotros. El Señor despertará el espíritu de esta iglesia y de cada uno de nosotros, y entonces nos alentará para trabajar con pasión y con amor.
Padre soberano, te damos gracias en esta hora, Señor, de la tarde, por tu palabra y porque, Padre Santo, nos permites meditar en nuestros corazones. Padre amado, quizás ponemos más énfasis a nuestras actitudes, a nuestras percepciones, nuestras opiniones. Y a lo mejor, Señor, evidenciamos queja, inconformidad, Señor, y de esa manera nuestra actitud se ve, Señor, reflejada al venir al culto. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, que nos des dirección. En medio de nuestra imperfección, ayúdanos, Señor, a buscar siempre tu rostro, a actuar, Padre Santo, a tu manera y no a la manera nuestra. Y, Señor, traer esa madera adecuada para construir, para reedificar tu iglesia. Perdóname, Señor, si me he basado en mis pensamientos. Perdóname, Señor, si me he basado en mis actitudes al venir al culto. Perdóname, Señor, si he mostrado inconformidad o queja, Señor, y eso ha sido un estorbo para darte la gloria que tú mereces. Hoy lo he escuchado, Señor, y te ruego que me dirijas para que de aquí en adelante mi comportamiento, mi conducta sea espiritual, Señor, y yo traiga madera buena y adecuada. Cada día, Señor, que tú me quieras usar para reedificar y reconstruir, Señor, tu casa. Ayúdame, pues, a empezar con el templo, Señor, del Espíritu Santo que tú has puesto en mi ser. Por favor, Padre Santo, que de esa manera me conduzca para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús te lo pido y así doy gracias. Amén.